Soy el pastor Víctor Hugo y seguimos analizando las profecías bíblicas de las Escrituras. Vamos a analizar sobre el mensaje del libro de Daniel. Sin duda, Dios estuvo siempre interesado por los judíos. La mayor parte de los conceptos que se registran en Daniel capítulo 1 son fundamentales para la comprensión adecuada del mensaje profético de Daniel y Apocalipsis en su conjunto. La examinación detallada de dicho capítulo nos ayuda a percibir mejor ciertos acontecimientos y ciertas cosas que allí se escribieron. De lo contrario, sería difícil poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, la palabra profeta no se aplicaba solamente a una persona capaz de predecir el futuro. No cabe duda de que los profetas bíblicos predecían el futuro, y esta fue la especialidad del profeta Daniel. Pero la palabra profeta significa básicamente alguien que habla en lugar de otro. Los profetas bíblicos hablaban en lugar de Dios, comunicaban todo el mensaje que Dios les daba por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo soy el Señor, lo afirmo. Fueron palabras de Dios, pero mediante el profeta Jeremías. Versión Dios habla hoy. Por eso mismo el mensaje de Daniel y Apocalipsis no siempre es predictivo, pero sin embargo siempre es útil. El primer concepto que examinaremos en Daniel 1 es el interés de Dios por los israelitas o judíos. Cuando Nabucodonosor se apoderó del reino de Judá para añadirlo al imperio de su padre, se percibe en el texto que adjudicó su éxito a su propio vigor e inteligencia. Lo encuentran en el capítulo 4 de Daniel. Estaba muy lejos de la realidad este monarca. Daniel 1:2. El Señor entregó en sus manos, ¿las manos de quién? De Nabucodonosor. ¿A quién? A Joacim, rey de Judá, y a su reino. En el texto sagrado leemos que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. No fue la fuerza, no fue el poder del monarca, sino fue Dios quien lo entregó en sus manos. ¿Por qué Dios entregó al rey israelita a un imperialista pagano? ¿Cómo podría Dios entregar a un rey israelita en las manos de un imperialista pagano? La respuesta nos ayuda a descubrir entre telones singulares e importantes situaciones acerca del carácter de Dios. También nos proporciona la clave para comprender los libros de Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, Deuteronomio, el capítulo 32:9, se le asigna la fecha del año 1445 a.C., fecha en el cual el pueblo de Israel sale del Éxodo. Dios había elegido a los israelitas para que fueran en un sentido especial su pueblo. En Hechos 13, 47 y 48, Dios explica que no lo hizo solo para favorecer a los israelitas, sino también para brindar salvación y felicidad a todos los pueblos. Quería que fueran luz de los gentiles. Quería que dieran testimonio ante las demás naciones de la bondad de Dios y de la sabiduría de sus reyes. Quería que fueran luz de los gentiles. Quería que dieran testimonio ante las demás naciones de la bondad de Dios y de la sabiduría de sus reyes. Los grandes favores presuponen una gran fidelidad para dar un testimonio eficaz acerca de la bondad de Dios. Los israelitas tenían que vivir de acuerdo con sus leyes
y tenían que reflejar la pureza y la bondad de su carácter. Pero Dios no obligó a nadie a obedecer. Dejó que hicieran sus propias decisiones con toda libertad. En Éxodo 19, 5 al 6 encontramos: si de veras escucháis mi voz, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Algo que no hizo el pueblo de Israel. Da mucho dolor decirlo, pero a lo largo de los años, la mayor parte de los israelitas decidió no amar ni obedecer a Dios. Como muchos cristianos de la actualidad, a menudo rehusaron llevarse bien entre ellos. Alrededor del año 931 a.C., después del reinado de Salomón, se dividieron en dos naciones separadas y beligerantes: el reino de Judá en el sur y en el norte el reino de Israel, llamado a veces también Efraín. Aunque parezca increíble, Israel, el reino del norte, adoptó oficialmente una especie de paganismo. Aún así, Dios no abandonó inmediatamente a Israel, ni tampoco lo hizo voluntariamente. Envió un profeta tras otro: Elías, Amós, Oseas, como otros, durante un periodo de 200 años para suplicar a la nación y para ofrecerles su perdón si estaban dispuestos a arrepentirse. Entre tanto, el imperio asirio aparecía en el horizonte y conquistaba a toda nación a donde llegaba. Si los habitantes de Israel hubieran estado dispuestos a reflejar el carácter puro y bondadoso de Dios, Él habría realizado un milagro para protegerlos de los asirios. Ese milagro habría animado también a todos los otros pueblos a imitar el carácter de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Si Israel insistía en hacer las cosas a su modo, a Dios no le quedaba otro camino sino permitir que sufriera las consecuencias correspondientes como cualquier otra nación. ¿Cuánto le habrá dolido a Dios dejar a esta nación bajo las manos de este imperio cruel? ¿Cómo voy a dejar Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón se me revuelve dentro a la vez que mis extrañas se estremecen, decía Dios a través por el profeta Oseas en su libro capítulo 11 versículo 8. En el año 722 antes de Jesucristo, finalmente Dios dejó a Israel, es decir, lo abandonó a los asirios, pero lo hizo con mucho pesar.